Engañé a mi esposa con el carpintero. Hoy vengo a contarles cómo engañé a mi esposa con el carpintero. Quédense hasta el final para conocer esta historia. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Era un día común cuando mi esposa, Clara, me pidió que reparara una mesa que había sufrido un accidente. Aunque nunca me había considerado una persona manitas, acepté el desafío sin pensarlo mucho. Sabía que era una oportunidad para sentirme útil y hacerle un favor, además de evitar una de sus frecuentes quejas sobre cosas que siempre se quedaban sin hacer. Decidí, entonces, buscar un carpintero para ayudarme, ya que mis habilidades en la madera eran nulas. Fue así que encontré a Rodrigo, un joven carpintero que me recomendaron unos amigos. El primer encuentro con Rodrigo fue sencillo. Era un hombre de unos 30 años, de complexión atlética, cabello corto y oscuro, y una mirada segura que me dio confianza desde el principio. Su tono de voz era suave, pero firme, y su actitud tranquila contrastaba con la agitación que sentía por no saber si sería capaz de hacer un buen trabajo. A medida que hablamos sobre los detalles de la mesa, me di cuenta de lo cómodo que me sentía en su presencia. Había algo en él, una calma, una forma de hablar que me relajaba. Al principio no le presté mucha atención, ya que estaba más concentrado en asegurarme de que la reparación fuera perfecta. Pero a medida que pasaron los minutos y él empezó a trabajar, mi atención se fue desviando de la mesa y hacia él. Estaba concentrado, cada movimiento que hacía parecía medido y preciso. Sus manos firmes, sus brazos tonificados que se notaban incluso a través de su camisa de manga corta, me hicieron empezar a observarlo de una manera diferente. Me sentía extraño, como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Nunca antes me había fijado en otro hombre de esa manera, y mucho menos me había sentido atraído por uno. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. Al principio traté de ignorarlo. Estaba casado, tenía una familia y la idea de involucrarme con otro hombre nunca me había cruzado mi mente. Sin embargo, no podía evitarlo. Cada vez que Rodrigo se agachaba para tomar una herramienta o se movía por la sala, mi cuerpo reaccionaba de una forma que me desconcertaba. Mi mente me decía que esto no estaba bien, pero mi cuerpo no respondía a mis órdenes. La tensión era palpable y la atracción crecía con cada minuto que pasaba. Pasaron unas horas y la mesa ya estaba casi lista. El trabajo estaba impecable. Nos sentamos a tomar un descanso, mientras observábamos la mesa recién reparada. Fue en ese momento cuando comenzó la conversación. No hablábamos de la mesa ni de las reparaciones. Algo en el aire había cambiado, como si ambos supiéramos lo que estaba sucediendo, pero no nos atreviéramos a hablar de ello. Fue Rodrigo quien rompió el silencio. Te he notado un poco distraído, dijo con una sonrisa suave pero astuta. No sé si estás pensando en la mesa o en algo más. Me sorprendió que hubiera notado mi incomodidad. Intenté disculparme y darle una excusa, pero la verdad era que no tenía ninguna. Sabía que algo estaba sucediendo, pero no entendía qué. No es que me distraiga, es que... Es raro, ¿sabes? Respondí, sin pensar demasiado en mis palabras. Nunca me había sentido así. Rodrigo me miró fijamente, sin juzgarme. Su expresión era seria, casi como si entendiera lo que pasaba por mi cabeza. A veces lo que sentimos es confuso, pero está bien. Todos somos humanos. En ese momento sentí una conexión que nunca había experimentado antes. Era una mezcla extraña de atracción y vulnerabilidad, como si ambos estuviéramos atrapados en la misma burbuja de confusión. La conversación continuó, pero ya no hablábamos de la mesa. Hablábamos de todo un poco, de la vida, de las relaciones, de las emociones. Me sentí tan cómodo con él, como si pudiera decirle cualquier cosa sin que me juzgara. La tarde avanzaba, y de alguna forma ambos estábamos más relajados. Mi mente había dejado de preocuparse por el hecho de que estaba pasando demasiado tiempo con un hombre que apenas conocía,
y me sentía extraño por esa atracción que había comenzado a despertar en mí. Pero en lugar de alejarme, me encontraba cada vez más cerca de él, tanto física como emocionalmente. Fue en ese momento cuando Rodrigo sugirió que tomáramos una cerveza. La propuesta parecía inofensiva, pero sabía que el ambiente estaba cargado de algo más. Acepté, aunque en mi interior sabía que eso cambiaría todo. Nos sentamos en el jardín mientras conversábamos sobre nuestras vidas, y a medida que la noche avanzaba, las risas fueron cada vez más frecuentes y nuestras miradas más intensas. Sin darme cuenta, nos estábamos acercando más y más hasta que nuestros cuerpos se rozaron accidentalmente. El contacto fue suave, pero sentí una oleada de calor recorrer mi cuerpo. No sabía qué hacer ni qué pensar. Mi mente me decía que me alejara, que esto no era correcto, pero mi cuerpo no podía negarlo. La atracción era real. Oye, suscríbete al canal. Continuemos. En un impulso me acerqué más a él. Rodrigo no retrocedió, al contrario, su rostro se acercó al mío, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios tocaron los míos. El beso fue suave al principio, dudoso, como si ambos estuviéramos esperando la reacción del otro. Pero en cuanto nuestras bocas se encontraron de nuevo, todo cambió. Fue como si todo lo que había estado guardado en mi interior estallara en ese momento. No podía dejar de besarlo. El deseo, la confusión, la atracción, todo se mezclaba y no podía pensar en nada más que en él. Nos detuvimos y Rodrigo me miró a los ojos. «Sabes que esto no está bien», dijo, casi como una advertencia. «Pero lo que siento, no puedo evitarlo». «Yo tampoco», respondí, mi respiración entrecortada. De repente me sentí atrapado entre la emoción de lo que estaba sucediendo y el miedo a lo que podría pasar si mi esposa lo descubría. Sabía que estaba haciendo algo que no podía justificar, pero la verdad era que no me importaba. Estaba allí, con él, y en ese momento era todo lo que podía ver. De repente, me sentí atrapado entre la emoción de lo que estaba sucediendo y el miedo a lo que podría pasar si mi esposa lo descubría. Sabía que estaba haciendo algo que no podía justificar, pero la verdad era que no me importaba. Estaba allí, con él, y en ese momento era todo lo que podía ver. La atracción era tan intensa, tan palpable, que ni siquiera mis pensamientos podían frenar lo que estaba sucediendo. El roce de sus manos sobre mi piel, la calidez de su aliento, todo me envolvía y me arrastraba sin remedio. Todo lo que había conocido sobre lo correcto y lo incorrecto comenzó a desvanecerse, reemplazado por una necesidad que no podía controlar. Rodrigo me miró y, por un momento, vi algo en sus ojos que no esperaba, un destello de inseguridad. Me hizo preguntarme si él también estaba tan confundido como yo, si él también se sentía atrapado por lo que había sucedido. Pero no dijo nada. En lugar de hablar, sus manos se movieron lentamente hacia mi rostro, acariciándome con una ternura inesperada. Fue como si ese gesto me diera permiso para seguir, y lo hice sin pensarlo más, sin importarme las consecuencias. Esa noche nos perdimos en el momento, en el deseo, en la pasión. Fue una experiencia tan intensa que apenas pude asimilarla. Cada caricia, cada beso, era como si estuviéramos desafiando todas las normas. La sensación de estar haciendo algo prohibido añadía una capa de emoción a lo que sucedía entre nosotros. En ese instante, no me importaba nada más. Pero al final de la noche, cuando la realidad volvió a instalarse, supe que nada sería igual. Estaba confundido, pero algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. La noche avanzó, y aunque traté de mantenerme firme, la realidad no tardó en golpearme. Me sentí culpable, pero a la vez, algo dentro de mí se sentía vivo como nunca antes. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo una atracción momentánea o algo más? La confusión me embargaba, pero lo único que sabía con certeza era que, por esa noche, me dejé llevar. Al día siguiente, todo parecía haberse desvanecido en un sueño,
pero la sensación persistió en mí. La sensación de que había cruzado una línea que no podría deshacer. Y aunque el recuerdo de esa noche con Rodrigo me perseguiría durante mucho tiempo, sabía que, por alguna razón, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.